pasar al mensaje. El día de hoy yo lo he titulado La oración perseverante. Vamos a hacer una oración para poner delante de Dios nuestra reunión, que Dios nos siga hablando, nos siga haciendo entender el propósito de cada uno de nosotros y sobre todo el propósito que Él tiene para relacionarse con el ser humano. Padre, te agradecemos, Jesús, la oportunidad que nos das de estar juntos nuevamente, Señor, de abrir las Escrituras, Padre. Hoy enséñanos, Señor. Padre, cuando los discípulos se acercaron y te dijeron, enséñanos a orar, Señor. Queremos, Señor amado, perseverar en la oración. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, tanto los que te conocen como los que quieren buscarte, deben de perseverar en la oración, Señor. Padre, te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Había un joven, este joven llamado Michael. Él fue a visitar a sus padres que vivían cerca de una montaña. Y entonces el joven fue a pasar el fin de semana ahí con los padres. Y era tan agradable, él narra, que ya no quería regresar a su casa y tuvo que regresar por su trabajo. Y entonces ya empezaba a caer la noche, empezaba a hacerse de noche y era hora de que él tenía que regresar. Mientras él volvía, se dio cuenta que en el camino que había tomado había algunos tramos que estaban afectados debido a las tormentas, al mal clima que estaba cayendo por la tarde. Y dice que cuando él iba a la mitad del camino, del trayecto de entre la casa de los padres y su casa, se llenó de fango y entonces se quedó varado el carro y ya no pudo salir. El carro se atascó e intentó sacarlo y sus fuerzas fueron inútiles. Comenzó a desesperarse y comenzó a angustiarse porque era un camino muy desolado y era de noche. Y entonces él dice que no había nadie que pudiera auxiliarlo. Y de repente voltea y ve que viene un carro de frente y él se para casi y le hace la parada y el carro se sigue rapidísimo. No se pudo parar el carro. El asombro tanto de por qué no se paró y por qué su asombro es que el que venía en el carro era su padre y no se paró. Y entonces el joven dijo, ¿cómo es posible que mi papá me vio y no se pudo parar? No lo podía creer él. Mi propio padre no me había reconocido. Él se preguntó, quizá porque estaba oscuro, pensó él. Porque él dijo, bueno, si él no me vio y pensó que era un desconocido, pero él se podía haber parado para ayudarme. Y él seguía insistiendo en hacer algo para salir de aquella situación, cuando de pronto vio una luz, pero ya venía de regreso esa luz. Y volvió a hacer señales y ahora sí el vehículo se detuvo. Era su padre nuevamente. Pero esta vez conducía un enorme tractor. El reclamo le comenzó a decir el joven, ¿por qué no había parado la primera vez? ¿Por qué no le había ayudado? Y él explicó que sí lo había visto, pero no podía detenerse porque habría quedado atrapado en el fango también. Así que había pasado a toda velocidad y fue a buscar el tractor a un amigo para volver a su rescate. Y así lo pudo sacar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esta es la experiencia de muchas personas, de muchos cristianos que oran, pero no perseveran en la oración. Se cansan, se desesperan porque no ven contestación alguna. La gente tiene la idea de que la oración es como si fuera un amuleto, como si fuera algo que solamente yo me pongo a orar, a hablar, y en ese momento tiene que venir la contestación, como este joven. Él dijo, es que tenía que haberse parado, pero el padre tenía otros planes mejores. Y te decía,
Esta es la experiencia de muchas personas, se cansan porque dicen no ven contestación alguna, sin entender algo, que Dios está allí. Y Él sabe cómo y cuándo contestar. Piensan que Dios no escucha sus oraciones y claudican en la oración. Ahorita lo vamos a ir viendo, pero hay gente que dice, es que yo le he orado a Dios. Ya le oré 2 meses, ya le oré 3 meses, tengo años orándole a Dios y no veo la respuesta. Entonces, la idea es que la gente piensa que la oración tiene que ser contestada en el momento que ellos necesiten. Como este joven pensó que la respuesta tenía que ser la primera, sin entender que el plan de su padre era mejor que el suyo. Cuando estamos en apuros, pedimos ayuda desesperadamente a Jesús. Ahí es cuando la gente empieza a orar, incluso los que no conocen de la Escritura. Hay gente que profesa la religión popular y en momentos de dificultades se acuerdan que hay un Dios, se acuerdan que existe Dios y entonces se comienzan, algunos le rezan, ¿verdad? Algunos le claman. La gente cuando está en apuros busca ayuda desesperadamente. Muchas veces nos ha parecido, y creo que me incluyo, a todos nos ha pasado, como si Dios nos ignorara, como si Dios nos abandonara en medio de la desesperación. Sin embargo, lo que te quiero decir hoy es que no son las cosas como parecen. Si Jesús dijo que oráramos, es porque Él escucha las oraciones. Pero no es en el tiempo tuyo, no solamente es que la gente piensa, y tú lo ves aún en internet, que dicen, ora, y te pone una oración, tú ora al Padre y Dios te va a dar todas las cosas. Y entonces la gente tiene la idea en su mente de que tú ores y todo ese pliego petitorio se te va a cumplir al pie de la letra. Y entonces la gente por eso dice, pues yo oro, pero no pasa nada, porque se acercan de una manera inadecuada. Y entonces Dios nos escucha por medio de la oración. Ese es el medio, esa es la forma en que ha permitido que el ser humano tenga una relación con Él. Y vamos a la Escritura, dice Efesios 6:18, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. El apóstol Pablo nos dice la importancia que tiene la oración para todos, aquellos que le han conocido, que tienen muchos años, para los nuevos que se han convertido. Esto es, y aún para aquel, dice la Escritura, que Dios no escucha la oración, no escucha al impío, pero al que es temeroso de Él les escucha. Porque yo recuerdo que cuando yo no era cristiano y entonces yo me puse a pedirle a Dios que me ayudara, que tuviera misericordia de mi vida, ¿verdad? Pero aquí lo que el apóstol Pablo nos dice es que esta indicación y este mandamiento es para todos, como para el que tiene mucho tiempo, como para el que tiene poco tiempo. Esto no es exclusivo de unos y opcional para otros. Esto no aplica para algunos y dicen, bueno, yo ya oro 5 minutos, 10 minutos. Antes sí oraba 1 hora, 2 horas, pero ahora oro poco. El apóstol Pablo dice, orando y velando en ello con toda perseverancia. La oración tiene un peso determinante en la vida. Como te digo, no es opcional. Los que son nacidos de Dios entienden la necesidad impuesta en su vida y como parte medular. ¿Y cuál es esta? La oración. La oración. Y es un tema en donde en muchos lugares
Inclusive aquí la gente, la oración, no les gusta orar. Dice, es que a mí no me gusta orar. Es que no tengo tiempo de orar. Es que tengo tantas actividades que no puedo orar. Apenas si me da tiempo, me levanto, hago unas cosas y me tengo que ir. O llego en la noche cansado y ya ni siquiera me puedo poner a orar. Pero todo su día ha estado lleno de afanes. Entonces, en el cristianismo, una de las partes importantes y que Dios ha dejado es la oración. Y entonces en el ser humano que está realmente buscando a Dios y aquel que lo conoce, la constancia debe de ser orar, una y otra vez, sin cesar. Podemos tener muchas actividades, pero hagamos lo que hagamos, tenemos que orar. Como te decía, ¿cuántas actividades a veces tiene la persona en el día? 1000. Pero a la más importante la hace a un lado. Y dices que Dios no me escucha. ¿Y cuándo le oraste a Dios? El mes pasado. Es que hace medio año yo le oré a Dios. No, aquí lo que dice es que tenemos que orar una y otra vez sin cesar. Tienes que tener tus actividades claro, pero debes de orar. En otra versión de la Escritura dice, orando en todo tiempo en el Espíritu y manteniéndonos alerta en toda perseverancia y súplica a favor de los santos. Dice, y manteniéndonos alerta. Es que la persona que sabe su necesidad estará orando constantemente, estará buscando estar en la presencia de Dios para poder encontrarlo, para poder ver su rostro, para entender lo que Él tiene en su vida, su propósito. Pero digo, aquella persona que no le interesa en lo más mínimo orar, pues jamás va a encontrar el favor de Dios. En este versículo, en esta versión, se repiten varias veces la palabra toda y la acompañan otras muy fuertes también, como el propósito de la oración que dice que debe haber súplica y aún otra más contundente, manteniéndonos alerta. Fíjate la oración, ¿verdad? Que dice es con súplica y para mantenernos alertas, que literalmente significa manteniéndonos despiertos. Y alguien dirá, no voy a dormir. Y ahorita lo vamos a ver. Tenemos un ejemplo muy claro en la Escritura del Señor Jesús, que Él pasaba noches sin dormir. Pero vamos con calma. ¿Cuál es la idea que nos da el pasaje? Imagínate un trabajador que le fue contratado para ser guardia de seguridad y en esa empresa le toca el turno de la noche. Y entonces él tiene que hacer unos rondines, ¿verdad? Hay lugares en donde antes metían un tipo llave para que quedara registrada la hora que pasaba y luego iba a otro lado y se metía a otro edificio y se metía a otro cuarto y entonces que dejaban registradas los horarios en los que él pasaba. Imagínate un guardia que se queda dormido. Imagínate que se queda dormido, entonces vienen los amigos de lo ajeno y le vacían la empresa, roban todo lo que estaba ahí. ¿Habrá hecho bien su trabajo? ¿Habrá cumplido con su deber? Así un cristiano que no ora cumplirá con su deber, incluso por su necesidad. Es que la gente piensa que el favor lo hacemos nosotros hacia Dios, que Dios le hacemos el favor de orar. Está bien, me voy a meter a orar, porque si no, pues no me va a ir bien. Y entonces mejor le voy a orar a Dios. Así como este hombre, si se queda dormido, va a venir los ladrones y le van a robar todo. Y entonces el apóstol Pablo se da cuenta de algo de las personas, de los seres humanos, la tendencia del hombre a la pereza y a la indiferencia a la oración. Por eso es que él dice que perseveremos
en toda súplica, en todo tiempo. El apóstol Pablo entendía que el hombre puede caer en esa pereza, en esa indiferencia a la oración. ¿Cuánto tiempo se le dedica a la oración cuando nos enfrentamos a circunstancias determinadas en la vida? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto realmente el ser humano entiende su necesidad? Hay personas que dicen, yo voy a orar acostado. Dios no dejó una forma, pero creo que no es lo más conveniente porque la almohada le va a dar esa pereza, se va a empezar a dormilar y entonces la persona de repente ya estaba orando y ya se quedó dormida. Y el apóstol Pablo lo sabía esto. Y entonces yo te pregunto, ¿cuánto tiempo oras tú cuando hay problemas, hay circunstancias determinadas? Y no es que Jesús haya dejado un tiempo determinado, no es así, sino que el propio hombre en su necesidad de Dios debe orar sin cesar. Así lo dice la Escritura. Es que es la propia necesidad. Es como cuando tú tienes hambre y buscas por todos los medios saciar el hambre. Así el ser humano que tiene una necesidad de Dios buscará por este medio saciar su alma. Pero aquel que se siente satisfecho, ¿para qué oro? ¿Para qué me acerco a Dios? ¿Para qué hago esto? Dios no dejó un horario, pero dice la Escritura en Mateo 26:40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Así Dios ve al cristiano, aquel que dice que es cristiano y que le da pereza a la oración, que le es indiferente la oración. Jesús se fue a orar y quería que sus discípulos oraran con él y por él, pero les ganó el sueño, se durmieron. Y era lo que el apóstol Pablo por eso decía, orar sin cesar. Estar alerta, estar vigilantes. ¿Cuántos cristianos dejan pasar esta oportunidad tan grande de orar? La minimizan, la ponen en segundo plano. Y a veces se acerca alguien y me pregunta, es que yo oro 10 minutos, 15 minutos. Y yo le pregunto, oye, ¿y qué ora en 10 minutos? Porque, por ejemplo, si tú le dedicaras 10 minutos a orar por tu familia, 10 minutos, fíjate, otros 20 por la iglesia, otros 15 por los perdidos y otros 15 por tu necesidad, es una hora. Y después, si hay otras necesidades espirituales en tu vida, como mínimo y le sumas otras cargas, una hora es insuficiente. ¿No será que a veces cuando tú dices, Señor, ayuda a mi familia, amén, y se va la persona? Jesús, ayúdame, amén, y se va. Yo no te quiero decir con esto como una receta, pero yo cuando estaba escribiendo decía, 15 minutos, 10 minutos por mi familia que ore, 10 minutos, y es muy poco, 20 por los hermanos, por la iglesia que es muy poco, otros 15 por los perdidos, por la gente que no le conoce, y otros 15 por mis necesidades espirituales, es una hora. Hay gente que dice, es que ya no sé ni qué orarle a Dios, ¿perdón? Si es que ya los 10 minutos, 15 ya, se levantó y se fue. Y hay personas que se atreven y dicen, es que Dios me bendijo mucho la oración. ¿Cuánto oras? 5 minutos, pero Dios me respondió. ¿Ok? Y entonces con mucha frecuencia la iglesia y el hombre en lo individual llegan a un punto que podrían haber recibido lo que pidieron.
Han perseverado muchos días en la oración para obtener la bendición de Dios, pero se detienen. Ya empiezan a caer en un letargo, en un adormilamiento, y empiezan a ser cristianos somnolientos, y entonces se dan por vencidos. Ya no perseveran, ya se dan por vencidos. Por eso es que el apóstol Pablo hace hincapié de que debemos mantenernos despiertos en la oración, constantes. Y ese es el deseo del Señor Jesús. Y que estas palabras el día de hoy se queden firmes en tu corazón, porque son de suma importancia para el cristiano, para el recién convertido y para el que quiere buscar a Dios con sinceridad. ¿Qué poco tiempo le dedicamos? Mira, yo te podría decir, en tu vida le dedicas en el YouTube, en el Internet, en los programas le dedicas hasta 4 y 5 horas. ¿Cómo ves? No, yo nada más 3. Y cuando van a orar, se meten y a Dios 5 minutos y ya le hicieron el favor de 5 minutos. Por eso es que no hay un progreso espiritual. Por eso es que la bendición de Dios se detiene. Porque la gente se conforma. Porque dice, es que no es el tiempo, es la calidad. No es la cantidad, es la calidad. A ver, dile a un hijo, yo te di calidad, no cantidad de tiempo. El hijo te pide cantidad y calidad para que los atiendas. Dios es lo mismo, calidad y cantidad. Y a veces nos volvemos repetitivos y decimos, nosotros no somos como los de la religión popular, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Pero la gente empieza a repetir y es tan monótona su oración que Dios no le agrada. Y ahí está la persona todos los días, lo mismo, la queja, es que me va mal, Señor, es que tengo este problema, es que mi esposa, es que mi esposo, y todos los días hice su oración. Es más, mira, me faltó agregar, porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero si a esa hora te llevas 10, 15 minutos en agradecerle a Dios todas las cosas que ha hecho por ti. Y eso es lo que menos brilla. Eso es lo que menos le interesa a la gente, darle gracias a Dios. ¿Y cuál es la importancia que permanezcamos, constantes, atentos, despiertos en la oración? Y no nos quiere decir, no vayas a confundirte, que porque te desveles ya recibirás algo, o porque hagamos muchas cosas. Esto solamente concierne a la oración. Hoy me estoy enfocando únicamente en la oración. Lo demás tendrá su tiempo y su actuar. Las obras que tú hagas, la misericordia que tú hagas, si tú vas a visitar a los enfermos, etcétera. Esa es otra cosa. Estamos hablando únicamente de la oración. La gente ignora y la gente dice, es que no estamos en la religión, y es correcto. Y la gente ignora, por lo tanto, que hay un enemigo. Hay un enemigo que va a pelear por tu alma también. El diablo existe. Y el diablo, amigo, hermano, es muy astuto. Es poderoso, pero no más que Dios. No descansa y está continuamente planeando cómo derrotar a los convertidos, al verdadero cristiano. Obviamente, el que no es cristiano, el diablo no le interesa a esa persona. ¿Por qué? Porque vive haciendo su voluntad. Hace lo que hace su Padre. Y entonces le interesa a aquellas personas, a aquellas iglesias que están orando, que son fervientes, que tienen a Cristo en primer lugar y que dicen, no, yo no puedo hacer esto si yo no oro, si yo no me meto con Dios. Ignoran esto, que hay un enemigo. Lo minimizan y dicen, y es verdad, Jesús lo venció en la cruz. Claro que sí. Pero también dice que perseveremos en la oración. Porque mucha gente que tú veías y de repente ya no la ves,
gente que tenía muchos años y de repente ya no está. No perseveraron en la oración. Dejaron su comunión, dejaron la relación más importante para el hombre, que es la relación con Cristo Jesús a través de la oración. Este enemigo está constantemente planeando cómo derrotarte, ¿sí? Y entonces si la persona descuida la oración, en súplicas, el diablo podrá tenderle una trampa por la cual va a caer. La gente comienza a decir, es que ahí son muy exagerados. Es que yo creo que Dios no se va a enojar. Es que Dios no creo que se ofenda. Es que yo creo que Dios entiende mi vida, entiende que todas mis actividades, entonces, no importa, el diablo es muy sutil. El diablo te va a decir, no hagas caso, tú estás bien así, tu vida está bien, todos tienen problemas, todos tienen dificultades, mira, todos, hasta los cristianos, ¿verdad? Hasta los matrimonios cristianos, claro. Y entonces la gente hace un lado la oración y dice, con esto es suficiente. Déjame decirte, el diablo siempre pondrá una tentación, un pensamiento, pero depende de la persona. Porque hay lugares en donde le echan la culpa al diablo de todo. Es que el diablo, hermano, es que el diablo solamente te puede tentar. Pero aquel que depende de Cristo tendrá lo suficiente para enfrentar el problema, la dificultad y la tentación. Imagínate si no fuera la intención del diablo, pues ¿para qué pone estorbos y tentaciones? Sería ilógico, siempre pondrá para que el hombre caiga. Pero es la decisión del hombre, ¿eh? Para que no vayan a decir, no, es que me tomé una cerveza y entonces pues fue culpa del diablo, hermano, es que me tentó. ¿Pero quién se la tomó? ¿El diablo o tú? Tú, ¿verdad? Es que el diablo me tentó y fue tan fuerte y por eso dije una majadería. ¿Quién la dijo? ¿Tú o el diablo? Sí, porque pues al diablo lo traen ya, el diablo. Es el diablo, hermano, el diablo. Claro, pero él no es más poderoso que Dios. Imagínate un hombre de negocios, refiriéndonos a esto de que el diablo pone esas tentaciones, estorbos. Un hombre de negocios pone una empresa. ¿Para qué pondrá una empresa? Para que genere utilidades, ¿verdad? Pues si no la pone, pues es un hombre de negocio, un hombre que tiene una visión empresarial. Entonces, así el diablo quiere tener utilidad para lo que él se propone, y este es su pensamiento siempre. Por eso te quiere quitar esa idea. ¿Para qué orar? ¿Para qué oro? No creo que sea tan necesario. Efesios 6, 12 y 13. ¿Por qué la importancia y perseverar en la oración? Efesios 6, 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sigue diciendo, ¿por qué no debemos dejar la oración, sino fortalecernos en ella? Versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Más adelante en la Escritura nos da la definición de las diferentes partes que forman la armadura, ¿verdad?, del cristiano, la cual es necesaria si quieres hacerle frente al enemigo y a todas sus argucias, que no son ligeras. Dice otra porción de la Escritura que el diablo está como león rugiente a ver a quién devora. ¿Sabes a quién devora? Al que no ora, al que es simple, el sencillo, el que no toma en cuenta a Dios. Está como león rugiente. Está observando.
Ese dice ser cristiano y no ora. Esa mujer dice que ama a Cristo con todo su corazón y no ora. Es una presa fácil. Es una presa fácil. Y entonces el apóstol Pablo hace énfasis y puntualiza que a toda aquella armadura se le suma la oración, que debe ser constante, persistente, sin cesar, manteniéndonos más que despiertos, alertas en el Espíritu Santo y en su dependencia de Él. La persona le cuesta trabajo porque no sabe muchas veces, porque no se acerca con confianza, porque sabe y dice, es que han dicho que Jesús está en el cielo, y claro está ahí, pero no lo cree en su corazón. Es para la persona, es mero conocimiento, es un conocimiento que lo ha aprendido aquí, ha leído la Biblia, pero no es algo vivencial. Es como si alguien dijera, es que yo estoy casado con la modelo fulana de tal. Si no la ve, no platica, no salen juntos, pues es una idea en su cabeza solamente, que él se hizo. Así hay gente que dice, amo tanto a Cristo, pero no tiene una relación con Él, no le conoce. Tendrá el conocimiento, mas no la vivencia, que eso es diferente. Y entonces todo lo que hagas, si la persona no ora, no es constante, no es persistente, todo lo que hagas o hagamos, todos los esfuerzos serán en vano. Todo. Todo es en vano. Porque el brazo de Jehová es el que enriquece. Dios es el que da. Y no hablamos de dinero. No hablamos de riquezas, porque la gente piensa que Dios es ese banco en donde las puertas y las arcas están abiertas y yo le oro, Señor, dame 100,000 pesos porque tengo una deuda. Señor, dame 200, dame 500 porque necesito cambiar mi carro, porque necesito cambiar mi casa, renovar mi casa, porque tengo que cambiar muebles. Y entonces le ora y esa es su oración de la persona. Por eso la prosperidad tiene mucho éxito, porque le enseñan, tú pide, tú reclama. Como si Dios, como lo hemos dicho, fuera un genio de la lámpara. Como si solamente estuviera para cumplir caprichos. O es más, Jesús, restaura mi matrimonio, pero ya. A veces ven a Jesús como aquel que dice, sí, voy corriendo y ahorita reparo todo lo que tú destruiste, ¿no? Como el borracho que destruyó una cantina y le habla a la esposa, ven a pagar. Y a los hijos, ven a pagar, venme a pagar, porque si no, no me dejan salir. Así la gente ve a Dios. Ahora paga tú todo el destrozo que yo hice. ¡Qué cómodo! ¿Pequé? Jesús, tú arréglalo. ¿Para eso eres Dios? ¿Para eso eres Jesús? ¿Para eso moriste en la cruz? ¿Para eso eres mi abogado? Y lo decíamos la vez pasada, Jesús no es tapadera de nadie. Jesús no es cómplice de nadie. Efesios 6:18, repetimos con este versículo, comenzamos, orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Entonces podemos decir con claridad que la oración es la manera que Dios ha determinado para que podamos alcanzar sus promesas y sus bendiciones. Pero también la realidad de que no se puedan experimentar en nuestra vida y en todo lo que hacemos es por el descuido de la oración. Hay vidas vacías.
hay personas que no son felices, a pesar de que vengan aquí o vayan a otro lugar. Y te digo, no es que la oración sea un amuleto. Oré en la mañana y ya nada me va a pasar. Como si te llevaras tu pata de conejo, no sé, tu ojo de venado para el mal de ojo, etcétera, etcétera. O sea, no. Pero hay gente que piensa de esa manera. Yo le oré a Dios y qué tanta bendición, ¡no, hombre! Dios me bendijo tanto. Entonces sale y dice, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Y le pasa y dice, entonces ¿para qué oré? Y ya se desanima y al otro día ya no ora. Es que no tiene caso que ore. Me salían más problemas. Bueno, pues aquí dice que perseveremos en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. El hecho de que las personas no alcancen, o alguna vez sí se convirtieron, tuvieron un verdadero, una verdadera conversión, pero después, mira, se fueron acostumbrándose al modelo. Alguien les dijo, no, yo oro 10 minutos. Es que ya dijo el hermano que él ora 10 minutos, entonces yo creo que eso es lo correcto. Y entonces, ¿por qué la persona experimenta derrotas en su vida espiritual? En todo lo que hacen. Santiago 4:2 dice la Escritura, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago es muy claro y nos dice por qué hay cristianos pobres espiritualmente, no económicamente, cristianos pobres espiritualmente. No te vayas a ir con la idea de, es que dijo ahí, entonces pedir y Él nos va a dar. Y como Él da más abundantemente de lo que pedimos, no, pues entonces yo le pido esto y me va a dar otra cosa más grande. Así es Dios, no. Y aparte de esto no recibe, sino que también hay falta de poder en las oraciones de muchos cristianos. ¿Sabes por qué? Por su descuido de la oración. Porque piensan que una vez, es que Dios estuvo ahí. Y hermano, lloré y sentí la presencia. Y después, medio año después, dice, otra vez, es que pues ya con eso como si fuera como los cactus, ¿no? Que van guardando ahí la reserva de agua. Y les dura pues, mientras las sequías. Así ahí la persona tuvo una experiencia en la oración y esa le va a durar un año. Pues no. ¿Sabías que Dios quiere ayudar a la persona, pero no hay poder? No se recibe porque no se ora. Así dice Santiago, pedís y no recibís. Y muchos se preguntan, ¿a qué se debe que haya muy pocos resultados en toda nuestra labor espiritual? Muchas personas dicen, es que yo hago. ¿Y cuánto oras? 20 minutos. Ahí está tu respuesta. Es que yo veo que mi esposo, mi esposa no cambian. Es que veo que mis hijos no cambian. Es que veo que nada cambia. Y ya me he esforzado. Es más, soy el tapete de mis hijos. Soy el tapete de mi esposo. Soy el tapete de mi esposo. ¡Qué bueno! ¿Y cuánto le oras a Dios? ¿Y cuántos días? 1, 2, 3. Y ya quiere casi que le aplaudamos porque oró 3 días. Que Jesús le diga, qué bueno que me dedicaste un ratito, 3 días. Ya, yo creo que sí te mereces algo. No, amigo, hermano. Por eso dice Dios, por descuidar la oración, no recibís, porque no pedís, porque no pides, porque no oras. Y esto
Hace una gran diferencia entre una iglesia llena de oración, impregnada de Cristo, y una que es carente de oración. La efectividad, los resultados. A la segunda, a la que no tiene oración, le cuesta trabajo abrirse paso en medio de la incredulidad de la gente, del error, del pecado y la mundanalidad. ¿Sabes por qué? Porque no ora. El diablo no se va a preocupar por una iglesia que no ora. Se ríe. Se ríe de ese lugar en donde dicen que está Cristo, pero Cristo no brilla, no hay oración. Pero una iglesia que es fervorosa, que es victoriosa, por medio de Cristo Jesús, ¿a través de qué? De la oración, por medio de la oración. A ese sí le preocupa el diablo. Y por eso ves muchos problemas, y ves muchos ataques, y ves en tu propia vida que tú te quieres levantar y que tú quieres hacer muchas cosas para Cristo, le dedicas el tiempo suficiente de acuerdo a tu necesidad, a las necesidades que se van presentando, y entonces el diablo se levanta con gran furia y dice: este me estorba para mi obra, esta iglesia me estorba para mi obra. Y así es las mismas personas, si lo llevamos al plano individual. La persona que no ora, que no busca a Dios, no le preocupa al enemigo, al diablo. Ahí lo tiene sentado, sentada. Pueden pasar 20, 30 años, 40 años, no convertirse, no buscar realmente bien a Dios. Pero yo te digo algo, y lo hemos platicado las semanas pasadas. ¿Qué te ha pasado a ti que tú has tomado decisiones en tu vida estas últimas semanas? ¿Cómo se ha venido el diablo a tu vida? ¿Cómo? ¿Fuerte? Y se te vienen problemas y dificultades. Y dices: pues si antes no tenía estos problemas, ¿ahora por qué? Porque el diablo no se queda quieto. Pero bueno, no podemos perder de vista que la oración ocupó un lugar preeminente en la vida del Señor Jesús. Y nos es ejemplo para nosotros. Fíjate lo que hacía el Señor Jesús, siendo Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar. ¿Quiénes somos tú y yo? A lo mejor somos más que Él. A lo mejor tú tienes más que Él. Y por eso no oras. Por eso no te interesa. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¡Wow! Dice que aún no amanecía y él ya buscaba un lugar para orar, para ir con su Padre. Personas que dicen: oh, ya son las 10 de la mañana, otro ratito, ¿no? Y luego oro. No, a las 10 de la mañana y dice: al ratito oro. Ay, en la noche oro, ahora sí en la noche voy a orar. Dan las 11 de la noche. Ya mejor mañana. Y así se la llevan. Y la oración brilla por su ausencia. El Señor Jesús dice que muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o sea, todavía no sale el sol, y él tenía una necesidad. Tengo que ir a orar a mi Padre. Necesito a mi Padre. Necesito estar dependiendo de Él. Y déjame decirte que cuando en el contexto de este versículo, un día antes había sido un día muy ajetreado y de mucho trabajo para el Señor Jesús. Mucho. Pero independientemente, el Señor Jesús tomó la decisión de acortar sus horas de sueño a fin de poderse levantarse muy temprano y entregarse y dedicarse a la oración. Hay gente que se duerme a las 11. Oh, ya estoy bien desvelado. Oh, mañana no me voy a levantar. Dios, tú sabes, tú lo entiendes.
Jesús un día antes, cuando de lo que dice Marcos, había tenido un día muy ajetreado, muy movido, y aún así Él decidió voluntariamente reducir sus horas, acortar las horas de sueño. ¿Para qué? A fin de levantarse muy temprano y dedicarse a la oración. El Señor Jesús con esto nos deja algo importante. Él consideraba de suma importancia, Él entendía su necesidad, por lo que se abstenía de cosas lícitas, aún de dormir. ¿Era lícito para Él? Claro. Yo no sé cuántas cosas habrá hecho en ese día. Tal vez sanó a más de uno, tal vez liberó a dos y tal vez por ahí fue a predicarle a alguien. Fue un día muy ajetreado, pero aún así, Él decidió abstenerse de las cosas lícitas para tener un tiempo de calidad y de cantidad en oración. Es lo que te digo. No, pues es que yo le doy calidad, hermano, calidad. Lo definen así, calidad. Jesús tenía la calidad y la cantidad de oración porque Él sabía que lo necesitaba. Y fíjate lo que dice Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman. Él ama a los que le aman, pero te dice más abajo, y me hallan los que temprano me buscan. Lo que cuando la persona pone en primer lugar a Cristo, que tienes que hacer 1000 actividades, que tienes que ir a predicarle a 100,000 personas, pero lo primero que pones es la oración. Y me hallan los que temprano me buscan. Jesús lo sabía. Por eso es que Él destinaba ese tiempo y se limitaba en muchas cosas para orar al Padre. Otro ejemplo de su vida de oración, Lucas 6:12. Lucas 6:12. En aquellos días Él fue al monte a orar, el Señor Jesús, y pasó la noche orando a Dios, En más de una ocasión el Señor Jesús consideró necesario esto, pasarse la noche toda entera orando a Dios. No, es que a veces, perdón, pero es que hay gente que dice, no, yo soy muy estricto, tengo mis horarios, tengo mi forma, y entonces más allá de ese tiempo ya no. Jesús, tal vez cansado, Jesús con muchos pensamientos, pero Él dijo, es necesario perseverar en la oración. Y entonces dedicaba noches orando. Y esto quedó documentado en la Escritura, en donde las palabras orar y oración por lo menos unas 25 veces se relacionan con Jesús. Orar, oración, unas 25 veces. O sea, no era como el que dice, ya te enseñé una vez, pues ahora síguele, y yo ya me duermo. Jesús no. Jesús era constante y perseveraba en la oración. Era evidente que la oración tomó un lugar de preeminencia y Jesús destinó gran parte de su tiempo y de su energía dentro de su ministerio en la tierra orando. Y algo que caracteriza a los seguidores de Cristo en su vida, ¿cuál crees que sea? ¿Sabes por qué? Porque se nota en su forma de hablar, de hacer las cosas, del amor, claro. Pero sobre todo, si es un creyente verdadero, pasará tiempo dedicado a la oración. ¿Sabes por qué? Porque imita a su maestro. El discípulo hace lo que ve hacer a su maestro. Por eso es que es importante. Si tú no eres discípulo de Jesús, no vas a hacer lo que Cristo hizo. Porque el discípulo
sabe, entiende lo que hizo su maestro. Y entonces lo va a querer imitar, como el niño que quiere imitar a su papá. Yo quiero ser como mi papá. Y por eso se pone hasta las chanclas y los zapatos y le quedan grandotes al niño. Quiere ser como su papá. Así es el que es un verdadero discípulo. Imita al Señor Jesús. Y déjame decirte que ahí no concluyó el ministerio del Señor Jesús, porque podríamos decir, bueno, pues ya. No, Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este ejemplo de Jesús, y de esto se trata la enseñanza, que nosotros debemos imitar y orar siempre. El ministerio del Señor Jesús no concluyó con su muerte. Claro, ahí terminó su obra expiatoria, ahí concluyó, pero una vez resucitado, ascendió al cielo a la diestra del Padre y comenzó una obra tan gloriosa como la anterior, a nuestro favor. ¿Y sabes qué? Dice que su obra salvadora, ¿verdad?, nos iba a guardar hasta el final, hasta que su obra sea completa. Y no se limitó solo a morir, sino que vive para siempre y vive intercediendo por nosotros en el cielo. Él sigue intercediendo por el verdadero creyente, por el convertido, por aquel que ha derramado, por el cual derramó su sangre, lo salvó y cuando ascendió al cielo, aún sigue intercediendo. ¿Para qué? Para que lleguemos hasta el final. Él no descansa. Y entonces este es el ejemplo para todo cristiano, de no dejar de orar, de perseverar en la oración. Entonces entendemos que por el motivo por el cual Él vive es para interceder por nosotros. Está orando en la actualidad y es por medio de sus oraciones a favor de los que han encontrado su salvación y podernos guardar hasta el final. ¿Quién es el que no va a llegar al final? El que dice, yo no quiero nada con Jesús. No importa que esté orando ahí en el cielo por mí, no me interesa. No me interesa. Para confirmar esto, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Ahí está. Narra su obra expiatoria, sí, pero también cuando Él resucitó, pero que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. Amigo, quien conoce a Jesús sabe que no está huérfano, que tiene un Padre en los cielos, que no está solo. ¿Y cuál es la forma? Por medio de la oración. Es una realidad que si nosotros no oramos, aunque Jesús esté intercediendo, no habrá una comunión con Él si no oras. ¿Cuál es nuestro papel? Es necesario que dediquemos bastante tiempo a la oración y debemos entregarnos a ella con constancia, sin desmayar, sin flaquear. El recién convertido, el que ha alcanzado la salvación, y el que ya tiene tiempo debe tener un ferviente anhelo, aun sacrificando si fuera necesario hasta el mismo sueño. ¿Ves cómo solamente la gran diferencia entre alguien de ser hijo de Dios y alguien de ser creación de Dios, alguien de haberse convertido realmente y alguien que solamente conoce de la palabra, es que no ora? No es ferviente. No hay poder en su vida. Y por eso ves débiles espirituales. Por eso ves gente que ya anda como tambaleándose, ¿sí?
Ay, y la verdad, por la pura misericordia de Dios está de pie. Pero Dios no quiere eso. Si queremos permanecer, debemos ser constantes en la oración. Tomarnos el tiempo suficiente para encerrarnos en la cámara secreta, a solas con Dios, para dedicarnos a la oración. Algunas personas dicen, lloro mientras cocino. Otras, mientras voy camino de mi trabajo, es que está lejísimos, hermano, a veces hago 2 horas. Y entonces en ese trayecto ahí voy, en el metro, en el camión, y voy orando a Dios. Y de repente lo empujan, y ay, ¿en qué me quedé? Y sí, entonces ahí va orando la persona. Pero eso no suple lo que comenté, la intimidad con Dios. Eso no lo suple. Y no vaya a ser como aquel que dijo, ¿cuántas horas al día? 3. ¡Ay, Daniel! Sí, cuando desayuno, cuando como y cuando ceno. Eso no es orar, eso es dar gracias a Dios por los alimentos. Bueno, pues hay personas que así dicen, no hombre, le oré 2 horas, ¿cuándo? Cuando iba en el trayecto. Y entonces, ¿y qué no te bajaste, no hiciste? Eso no suple a tener una comunión verdaderamente con Dios. Imagínate, entre tanta gente, entre tanto traslado, es difícil de decirle y expresarle lo que hay en tu corazón. A lo mejor en ese momento, ¿verdad? No te puedes arrodillar y llorar. La gente te va a ver como loco, va a decir, ¿y ese qué le pasa? Y entonces mejor se abstiene la persona. Y entonces solamente ahí yo voy orando en mi mente, hermano. Es difícil de decirle y expresarle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Imagínate que estás con tu esposa o tu esposo y hay mucha gente. Imagínate que está ahí, yo ahorita le hablo a mi esposa y le digo, vente aquí. Y está ahí y le digo, híjole, es que me va a dar pena decirle que la quiero, que la amo. No, mejor se lo digo después. Así es más o menos. O sea, no le puedes expresar a tu esposa, a tu esposo, lo que sientes en tu corazón, ¿verdad? Si están haciendo compras, pues eso tal vez no limita que le digas algo bonito, pero en donde la persona, la pareja puede expresar con más libertad, demostrarle que le ama, no solo de palabras, sino en la intimidad. Ahí la pareja expresa todo lo que Dios les permite expresar. En la intimidad, así es con Dios. En la intimidad es cuando a la persona no le causa conflicto decirle, te amo, te necesito. Para mí eres lo más importante. Eres la razón de mi vida, Jesús. Tengo muchas necesidades, sí, pero yo quiero estar contigo. Porque anhela esos momentos. Mateo 6:6. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No habla de dinero, sino de su gracia y su favor. Y entonces esto nos lleva a entender que la oración es el medio que Dios ha ideado para que obtengamos misericordia y gracia en el tiempo de necesidad. No hay otro medio, no hay otra forma. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué tierno y dulce amor de Jesús. En estas palabras se define, ¿verdad? Y nos manifiesta y nos deja ese medio infalible que Dios ha provisto, por lo cual podemos buscar, y no solo eso, sino obtener misericordia y gracia. ¿Y cómo debemos de acercarnos? Con sinceridad, con confianza, con certeza al trono de la gracia, que es el lugar santísimo, donde está ahí Dios. ¡Qué privilegio
que un ser humano finito, con debilidades, con carencias, pueda acercarse al Rey de los cielos. Y que no solamente eso, sino que pueda recibir misericordia y gracia y el oportuno socorro para sus necesidades. ¿Tú lo ves así? ¿Tú lo ves así? Entrar a ese lugar santísimo en donde está la presencia de Dios, donde está ese sumo sacerdote que se identifica con nosotros. Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En la oración, tú sabes que Jesús fue tentado en todo, que fue probado en todo, que tuvo tentaciones como tú, limitaciones como tú, necesidades, hambre, pero no pecó. Por eso es que en la oración la persona va y encuentra ese oportuno socorro, porque sabe que Cristo conoce lo que es la persona, porque sabe cómo es, porque sabe lo que es, pero confía, cree, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Cuando soy débil, en Cristo soy fuerte. Por medio de la oración. Señor, yo no soy nada. Yo no sé si tú seas algo. Yo no. Y yo le digo a Dios, yo no soy nada. Nada. Pero te necesito. No sé ni hablar, Señor. No sé ni expresarme. Me fallan muchas cosas, pero te necesito. Porque yo sé que Él se compadece de mis debilidades. Entonces lo que necesitamos es su misericordia. Y lo que debemos obtener es su gracia. O de lo contrario, toda nuestra vida y todos nuestros esfuerzos terminarán siendo un fracaso. Por eso es que Dios dispuso la oración como ese medio que disponemos para alcanzarlas. Podemos acceder a su gracia y favor por medio de la oración. Si tú pudieras entender hoy que está a tu alcance, a nuestro alcance, a nuestra disposición, su plenitud, orando, y conocer su altura, su profundidad y su anchura. Y si tú entiendes esto, tendríamos que pasar mayor tiempo de rodillas clamando por su misericordia. Ya no pedir. Pide por su misericordia. Clámale a Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Necesitas un carro nuevo? No, lo que necesitas es la misericordia de Dios. ¿Necesitas cambiar de carro, de casa, de trabajo? Clama por misericordia de Dios. No sé tú, pero yo cada día entiendo que tengo más necesidad de su gracia, porque los días son malos. Entonces pidamos. Pero tenemos que ser persistentes y constantes en lo que pedimos a Dios. ¿Sabes? A Dios no le molesta que seamos inoportunos a la hora que sea. No va a decir, ay, es que 11:40, yo creo que Dios ya se durmió, mejor mañana oro. Y se levanta temprano, no, ¿qué tal si lo despierto mejor a mediodía? No, a Dios le gusta que seamos inoportunos.
Él no se cansa, no se fatiga. Al contrario, ¿sabes? Se deleita en ver que el que le busca somos como unos mendigos espirituales. Eso le agrada. Porque dice, ay, viene el soberbio otra vez. No, pues. Pero ve aquel que es pobre y humilde de espíritu, y a ese no lo rechaza. A él se le da de su gracia, de su favor. Él se complace en darnos lo que necesitamos debido a nuestra insistencia. Él se levantará y nos lo va a dar. Lucas 11, 5 al 10. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelo. Versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. No por ser su amigo, sino porque fue inoportuno, por la insistencia, por la perseverancia, por la necesidad. Tengo a alguien que vino a mi casa y no tengo que ponerle. Señor, tengo una gran necesidad con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, en mi trabajo. Esto. ¿Acaso Dios no dirá, aquí está? Si es conforme a su voluntad. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pero pedís, perdón, no recibís, porque no pedís. ¿Y porque pedís mal? Porque pedís para vuestros deleites. Porque quieres que Dios te haga el hombre más sabio, la mujer más bella, que tengas todos los privilegios habidos y por haber. Eso no es conforme a su voluntad, porque todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos lo va a dar. Todo. Ok, aquí la vamos a dejar. La próxima semana concluimos con este estudio. Para no irnos a prisa, todavía me falta bastantes cosas del estudio, pero creo que es importante y hasta este punto entendemos que Dios escucha. Cierra tus ojos, por favor. Y es que tal vez tú eres de esas personas que pide y pide y no recibe, porque pides mal, o de plano ni le pides, no oras. Qué triste para alguien que dice ser cristiano y que tenga años y que no ore, o de plano que ore 10 o 15 minutos, media hora si ya le va bien. Ahora entiendes por qué no hay gracia, no hay misericordia. ¿Por qué te cuesta trabajo? Porque dice aquí que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y que recibiremos misericordia. Pero orando 15 minutos al día, no creo que recibas nada. ¿Por qué no pides? ¿Por qué no pides? Ay, es que hermano, usted no sabe todas las cosas que tengo que hacer, todas las preocupaciones. Ah, no, pues a mí no me digas, yo no soy Dios.
de mí no puede recibir nada. La misericordia solamente la recibirá del cielo. Por eso batalla las personas. No es que no tengas problemas, no es que se te acaben tus dificultades, vas a tener más. Pero cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, alcanzaremos misericordia, gracia. Por eso no recibes, porque no pides. O con tus 10 minutos orando, quieres que se te abran los cielos. Quieres que al minuto 8 y hasta ves el reloj, ahorita que se abran los cielos, que Jesús me dé una abundancia. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿acaso no pudiste orar siquiera una hora? Ya te hice más o menos ahí un recuento, 10 en esto, 5, 15, 20, y no te alcanza la hora. Por eso la iglesia, cuando no hay oración, no hay poder. Por eso las tinieblas se levantan y prevalecen. Y en tu vida no se diga. ¿Por qué sigues siendo el mismo enojón, enojona? ¿Por qué no puedes? Porque no pedís. Por eso no recibes. Es que lo he intentado, pues en tus fuerzas. Eres bien luchona en tus fuerzas. Eres bien luchón en tus fuerzas. Y como te decía Dios, no le desagrada que alguien se presente como alguien necesitado, como un pordiosero, espiritual, como un mendigo espiritual. Pero ahí llega el hombre, la mujer, Señor Jesús te pido, amén, y ya se va. Y luego dice, pero es que yo sí le oré a Dios y no recibo y llevo 20 años orando. ¿Y cuánto tiempo le oras a Dios? ¿Cuánto tiempo realmente? Te digo, ahí te la pasas en el celular 3, 4 horas y orar 10 minutos, 15 minutos. Y es más, dice, hay gente que se engaña y dice, voy a ver 3 horas el internet y 1 hora de oro, ahí se compensa. Entonces, como si le hicieran a Dios el favor. Ya te dediqué 1 hora, entonces ya me puedo dedicar 3 a hacer esto. Oh, sí, hermano, es que ya escuché 40 predicaciones en un día. Hice un maratón de predicaciones y escuché a fulano, a fulano, a fulano, a fulano. Es más, y te recita. ¿Y cuánto oraste? No oré. Pues creo que es suficiente. Dios me va a bendecir. Palabra, te gusta llenarte de palabras solamente. Ya hasta te notifica ahí la campanita. Ya va a empezar la otra predicación. Y la oración brilla por su ausencia. Qué triste es ver vidas así. O qué triste es vivir así de esa manera. Pero Dios, que es bueno, que si tú te convertiste recientemente, no aprendas moldes viejos, aprende el molde de Jesús. Él es el ejemplo a seguir. Padre, te agradecemos, Jesús amado, tus muchas misericordias. Muchas gracias por tu paciencia, Señor. Y por eso entendemos hoy, Jesús amado, que no recibimos porque no pedimos, Señor. Porque la oración brilla por su ausencia en nuestras vidas. Haznos una iglesia
que perseveren en la oración, Señor. Personas que no se conformen, personas que no se limiten, Señor, sino personas que peleen la batalla en la oración, Señor. Que aprendan de ti, Jesús, que aprendamos de ti, Padre. Señor, yo te agradezco el día de hoy por los que están conectados, por los que pudieron estar aquí presentes, Jesús. Ayúdalos, Señor, y ayuda a tu iglesia, Padre. Te lo pido en tu precioso nombre. Amén y amén.